Que marca el fin de una jornada y el inicio de esas horas que llamamos noche. En la noche desaparecen los colores, se confunden las formas, se pierde la profundidad de la visión y sobre todo se experimenta esa angustiosa falta de seguridad que conocemos como el miedo. La oscuridad atemorizaba a nuestros antepasados primitivos, que luchaban contra ella encendiendo fogatas y haciendo sonar sus tambores para ahuyentar a los posibles demonios de la noche. Luego, a través de la historia, los hombres la combatieron utilizando antorchas de aceite, lámparas de carburo y candiles de gas, siempre con el propósito de iluminar la noche, hasta que un día descubrieron la más poderosa de las energías para vencer a las sombras, la electricidad. Las luces son la alegría de la noche. Las calles y plazas iluminadas atraen a las personas, las invitan a salir y les dan seguridad para disfrutar de la vida nocturna. Con la electricidad hemos vencido a la noche prolongando el día y con él todas las actividades de nuestra vida. La electricidad llegó al Perú el 15 de mayo de 1886. Y lo primero que hizo fue iluminar la Plaza de Armas de Lima ante los asombrados ojos de los vecinos. El hombre que todas las tardes caminaba por las calles encendiendo uno a uno los mortecinos faroles a gas del alumbrado público, ahora solo tenía que levantar un interruptor para que la luz inunde la plaza, llenándola de formas y colores nuevos. Para la gente de ese tiempo, eso fue como un supremo acto de magia. Y cuando poco después los motores eléctricos empezaron a mover los tranvías, antiguamente arrastrados por caballos o burros, la magia fue también la única explicación para la nueva tecnología. La lámpara, el candil, el farolero, la iluminación a gas y la iluminación eléctrica fueron elementos que fueron considerados como actos de magia. La gente los entendía como telégrafo con luz, porque por unos canales invisibles llegaba una fuerza que podía iluminar. La electricidad es sin duda el motor más importante de la vida moderna. Su presencia resulta indispensable para la industria, el transporte y las comunicaciones y un sinnúmero de actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, se ha hecho tan familiar en nuestras vidas que pocos recuerdan cómo nació esta maravilla de la ciencia y cómo es capaz de llegar casi con la velocidad de la luz, desde las misteriosas centrales donde se genera hasta la habitación donde encendemos un interruptor. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre a quien le debemos el desarrollo de la electricidad en nuestro país. Un auténtico sabio que, conociendo el enorme potencial de esa energía, se esforzó en buscar y señalar los sitios más adecuados de nuestro territorio en donde pudiéramos producir la mágica electricidad que es el símbolo de nuestro siglo. Su nombre es Santiago Antúnez de Mayoy. Aija es un poblado típicamente serrano, suspendido en las frías laderas de los cerros del departamento de Ancash, a 3.460 metros sobre el nivel del mar. Sus calles angostas y empinadas, bordeadas de campos donde crecen el eucalipto y la retama, dieron alguna vez hospitalidad al sabio italiano don Antonio Raimondi, quien al visitarla en el siglo pasado, la bautizó como la perla de las vertientes, destacándola del resto de pueblos de la región por la pujante laboriosidad y espíritu de superación que caracterizaba a su gente.
En una época Aiza fue, digamos, la cuna de intelectual de Ancash. Deben decir que durante la guerra con Chile, el único colegio secundario que funcionaba prácticamente en Ancash, no sé en qué otro lugar de la República, era en Aiza. Fue en esa tierra, adornada con riachuelos y cascadas, donde nació Santiago Ángel Antúnez de Mayolo Romero en la mañana del 10 de enero del año 1887. Santiago fue el primero de los 6 hijos del matrimonio formado por don Ángel Antúnez de Mayolo y doña María Bárbara Gomero. Los Antúnez de Mayolo eran en aquel entonces una de las familias más conocidas y respetadas del departamento de Ancash. Don Ángel hacía minería y era también dueño de numerosas haciendas que le proporcionaban una sólida posición económica. El paisaje andino que servía de marco a su infancia despertó en Santiago desde muy temprano el interés por llegar a conocer y dominar los secretos de la naturaleza. Tal vez ya intuía entonces que los humildes pobladores de Aiza y otras comunidades lejanas del Perú merecían mejores condiciones de vida, y que acaso las imponentes montañas y los caudalosos ríos que los rodean estarían dispuestos a dárselas si alguien se atrevía a conquistarlos. Una de las anécdotas más recordadas de su infancia relata que un día llegó corriendo ante su padre, que se encontraba en compañía de varios familiares y amigos, y le presentó un objeto misteriosamente oculto con una tela. El intrigado caballero se apresuró a descubrirlo, y junto a los presentes contempló con admiración una pequeña casa de metal que el chico había construido con restos de latas que encontró en el depósito de la casa. Tu hijo va a ser ingeniero, profetizaron los amigos, y el tiempo se encargaría de darles la razón. Sin embargo, a pesar de esta temprana manifestación de talento, don Ángel tenía otros planes para su hijo. Quería que fuera sacerdote, y en cuanto el chico creció un poco más, lo envió a estudiar a un seminario en Huaraz, con la recomendación de que lo formaran para el servicio de Dios en los pueblos de la sierra. Pero la vida religiosa no habría de durarle mucho, porque tan pronto Dámaso, su hermano mayor, se enteró de lo que había hecho el padre, se fue personalmente al seminario, le sacó la sotana con sus propias manos y se lo llevó casi a la fuerza, ante la sorpresa de las devotas que rezaban a esas horas. Las desconcertadas señoras no hubieran podido imaginar que, de no ser por esa enérgica decisión, quizás el Perú perdió un buen sacerdote, pero ganó a uno de sus más connotados hombres de ciencia. Luego de que Dámaso convenció a su padre de haber cometido un error al imponer su voluntad a Santiago, este prosiguió sus estudios en un colegio nacional de Huaraz, hasta que en el año 1904, cuando contaba con 17 años de edad, se instaló en Lima para estudiar el quinto de secundaria en el tradicional y prestigioso colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en donde el tímido colegial ancashino tuvo por compañeros a 2 jovencitos que con el tiempo llegarían a ser tan famosos como él: Abraham Valdelomar, el escritor, y Federico More, el periodista. Santiago no tardó en destacar en las aulas guadalupanas, sobre todo en el campo de las ciencias, en donde constantemente sorprendía a profesores y compañeros de aula con sus primeros experimentos en el campo de la electricidad, que por entonces ya había comenzado a ser explicada científicamente en los colegios. Al finalizar el año escolar de 1904, el sencillo y aplicado colegial se hizo merecedor del premio de excelencia por aprovechamiento, convirtiéndose en el alumno más destacado de la promoción y recibiendo en el acto de clausura las felicitaciones del entonces presidente de la República, don José Pardo Ibarrera. Para entonces Santiago ya tenía claro que su destino era la ciencia. Creía firmemente que a través del estudio y la investigación llegaría algún día no muy lejano a aportar algo valioso para el desarrollo de su patria.
¿Cuál sería su gran proyecto científico? Aún no lo sabía con certeza. Pero el tema de la electricidad siempre rondaba su imaginación de estudiante. En el año 1905 ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo decano era entonces el ilustre doctor Federico Villarreal, fundador de la Escuela Matemática Peruana. En la casona de San Marcos se fue definiendo aún más su profunda inquietud científica y su insaciable afán por aprender más cada día, incursionando en los campos más complejos de las matemáticas y la física. Pero aun cuando era el alumno más destacado, jamás dejó de lado su sencillez y buena disposición para con sus condiscípulos. Cuentan que entre aquellos compañeros de clase a los que ayudó desinteresadamente con lecciones de matemáticas, se encontraba un joven aristócrata limeño, a quien Santiago alentaba constantemente a interesarse más en la ciencia, sin sospechar que más adelante ese amigo llegaría a ser presidente del Perú. Su nombre era Manuel Prado Ugarteche. Luego de 2 años de arduo estudio en San Marcos, Antúnez de Mayolo se graduó con honores recibiendo el grado de bachiller en Ciencias Matemáticas en diciembre del año 1906. Y nuevamente, durante la ceremonia de clausura, volvió a encontrarse con las felicitaciones de José Pardo y Barreda, quien se hallaba cumpliendo su segundo mandato presidencial. Al regresar a su pequeña y querida Aija cargado de honores académicos, la alegría de sus triunfos se vio empañada con la noticia de la muerte de su padre. Allí, en los funerales, se enteró conmovido que don Ángel, antes de morir, había vendido una de sus haciendas para asegurar que su hijo pudiera viajar a intentar una especialización científica en la lejana Europa. El viejo hacendado estaba convencido de la gran valía de su muchacho, y aunque ya no podía verlo crecer intelectualmente, se encargó de señalar en su testamento que nada debía obstaculizar la educación de su brillante heredero. De regreso en Lima y un tanto desorientado, el joven universitario pidió consejo a uno de sus profesores en San Marcos. Este le recomendó continuar sus estudios en la Universidad de Grenoble, en Francia, en donde podría especializarse como ingeniero electroquímico. En noviembre de 1907, Antúnez de Mayolo partió a Europa y se convirtió en el primer alumno latinoamericano en la historia del Instituto Electrónico de la Universidad de Grenoble. Una nueva y prometedora etapa de estudios se abría ante la inquieta mirada del joven haitiano, a quien el tema de la electricidad y los experimentos con ella parecían inquietar permanentemente. Tras una ausencia de 5 largos años dedicados al estudio en universidades de Europa y Estados Unidos, el flamante ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo volvía ahora a recorrer el camino de regreso a su tierra natal. Pero esta vez no iba solo. Junto con él, una mujer y 2 niñas de visible aspecto extranjero remontaban a lomo de bestia el prolongado sendero de herradura que los conducía al pueblo de Aija, una fresca mañana de diciembre del año 1912. No hacía mucho tiempo que Lucy Rining, la dama que lo acompañaba, se había convertido en su esposa. El amor había surgido en los patios de la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York, donde él seguía un posgrado de ingeniería y ella estudiaba nutrición. De nacionalidad noruega, Lucy era una atractiva viuda de delicados modales y esmerada educación que no tardó en cautivar el corazón del científico Ancashim, que al casarse con ella se convirtió en un amoroso padre para Ana y Elizabeth, las pequeñas hijas de Lucy. El matrimonio no era el único cambio en su vida. Santiago regresaba con un título bajo el brazo